Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Gracias por estar en esta última jornada de actividades del coloquio de escritores y de escritura amazónica Pucamara. En esta oportunidad vamos a iniciar esta jornada con la presentación de lo que se ha llamado o se ha denominado en estos tiempos un suceso y un acontecimiento editorial, y además por la trascendencia no solo temáticas, sino sobre todo por la consolidación de un autor amazónico, un autor loretano, no solamente maduro, sino además preparado para asumir desde la ficción los grandes temas de la historia amazónica moderna y contemporánea. Me refiero a Gerard Rodríguez y a su reciente libro El País de los Errantes, que forma parte de la colección Pucamara, que recientemente acaba de editar Tierra Nueva. En esta oportunidad vamos a tener, además de los comentarios del libro por parte del autor y de nuestro amigo crítico literario y escritor José Rodríguez Siguas, vamos a tener también los comentarios desde Francia sobre el libro, a cargo de nuestro gran escritor amazónico Jorge Nájar. Pido un fuerte aplauso para todos los presentes en esta mesa de lujo. Y creo que vamos a iniciar esta ronda escuchando un poco las palabras de Jorge Nájar, quien desde París ha hecho su comentario respectivo sobre El País de los Errantes. Adelante. Ese fue el comentario de Jorge Nájar desde París sobre El País de los Errantes. De hecho, que tengo entendido que Jorge fue uno también de los que revisó los primeros materiales y siempre tuvo una valoración muy positiva de este proceso. En mi calidad de moderador creo que tanto lo que Jorge señala como lo que va a decir Pepe Rodríguez, que además fue uno de los correctores del proceso de escritura de este libro. Yo solamente quiero acotar algunas cosas muy precisas. Creo que El País de los Errantes para la literatura amazónica es un parteaguas, como señala Nájar. A partir de ahora, el tránsito de lo que se pueda plantear a partir de las temáticas amazónicas va necesariamente que tomar El País de los Errantes como un referente, no solamente de lo que se puede hacer con las fuentes históricas, de lo que se puede hacer con la interpretación o con la adaptación de los mitos originarios, de lo que se puede hacer para llenar los vacíos que la historia oficial o que las fuentes de la historia
no permiten contar. Además, en una sociedad, en una región, creo yo que en un mundo en el cual se ha constantemente hecho olvido de la memoria, o sea, disuelto, a veces a propósito, con malicia, las fuentes históricas. Pero además, creo yo, y para terminar, estamos ante un escritor que aspira a construir un mundo total, a cometer la locura, la demente idea de construir una novela total. Vaya, no es tan sencillo hacer algo así. Y lo más interesante es que Gerald no solamente no naufraga en ese intento, sino que logra llevar un barco hacia un derrotero no solamente inspirado, con pasajes al mismo tiempo surrealistas, de una belleza muy particular, sino también a una persona completamente dedicada al oficio de estructurador, de compilador y de arquitecto de la palabra. Y yo siento que algunas de esas frases que ya Jorge y ya Pepe les van a señalar son también un poco parte de algo que yo siento que deberíamos señalar. Estamos ante, probablemente, y eso es una pregunta con la que quiero iniciar digamos, el comentario de Pepe, estamos con El País de los Errantes ante un nuevo derrotero de la literatura amazónica, al menos de la novela. Pepe. Gracias. Bueno, quiero agradecer en principio al autor por la invitación a Editorial Tierra Nueva y a todos aquellos que hacen en realidad todo este evento o estos eventos que estamos viendo, porque dejamos un poco la aridez cultural, ¿no? Y eso mueve de alguna manera, motiva también. Y por eso quiero agradecer a los organizadores, al autor, a Paco, que por cierto es autor de una novela, Resplandor. Es una novela distópica, futurista, y por eso él sabe qué cosa voy a decir ahora, ¿no? Porque es parte de su trabajo. No, y me hace una pregunta. Yo más bien voy a discrepar un poco también, ¿no? Porque de eso también se trata la literatura, de discrepar y tratar de ser lo más honesto posible. Yo pienso que uno tiene que presentar un libro por dos motivos. Porque el autor es un amigo a quien quieres mucho, ¿no? Y por tanto tú tienes que presentar su libro. Pero también estoy de acuerdo con que es mejor que no conozcas al autor para que no se vaya a mezclar lo que sientes con lo que ves en la obra, ¿no? Es una contradicción muy linda y de eso se trata la literatura también, de las contradicciones. Y voy a tratar de ubicar un poco la novela de Gerald. Ahí vamos a ver si puedo. Jorge ha hablado sobre un momento importante de Gerald, y eso seguramente voy a decirlo también en el contexto en el que estamos. La novela en la Amazonía es bien difícil de encontrar y decir, mira, este es el modelo que hay que trabajar. Ya en los años 80, Ricardo González Vigil, no sé si por desconocimiento, no reconocía el valor de las novelas que se habían hecho en la Amazonía, y para él solamente se salvaba las 3 mitades de Inomoxo y otro grupo de la Amazonía, que algunos consideran que no es una novela, ¿no? Algunos llaman que es una novela artefacto. Es más, en un estudio que se ha hecho de profesores de una universidad muy conocida, lo ubican como un poema en prosa. Pero un poco para poner en contexto lo que decía Ricardo Vigil en los 80, ¿no? Critica mucho a Francisco Izquierdo Ríos. Otro investigador loretano, Runril, trata de ubicar la novela en los años 40, justamente con la aparición de la revista Trocha. Él llama trocheros, no miembros de Trocha, no quiero que se confunda, algunos integrantes de ese momento, como Calvo de Araujo, ¿no? Calvo de Araujo, Humberto del Águila, Arturo Burga Freitas, Arturo Hernández,
y Francisco Izquierdo Ríos. También está Coriat, pero también él cita una novela no publicada de Lequerica que se llama Ni Infierno ni Paraíso, ¿no? Esto lo nombra él en el reportaje a la Amazonía, en un libro del 73. No sé si realmente existirá por el título, ¿no? Porque la novela hasta entonces siempre se ha ubicado en esos dos márgenes. O es una novela que establece la Amazonía como un paraíso, o es la novela como el infierno, como dijo en su momento el señor Rangel en su obra Infierno Verde, ¿no? La novela como un infierno, o la Amazonía como un infierno, o la novela como un paraíso. No sé hasta qué punto Lequerica César pudo haber estado o sabía ya bien esos dos campos. Por eso a mí pero lo dice Runriel el 73. Ahora, sin embargo, tanto Runriel como Ciro Alegría hablan de una novela que se llama Sacha Novela. Y es interesante porque es justamente una casi novela para el autor, pero que es una novela muy interesante. Se publica en los años 20, debe haber sido en 1928, y luego se publica en Ecuador, porque el autor Velarde era parte de los militares que hicieron la revolución con Cervantes, y él va huyendo a Ecuador, y es en Ecuador donde se publica esta novela. Ciro Alegría lo cita en el prólogo a la primera edición del libro de Víctor Morey, que se llama El Motelo, pero lo cita mal, porque él dice que el autor de esa novela es Carlos Gamarra. Carlos Gamarra es el hijo del tunante, de Abelardo Gamarra. Él publica otra novela. Yo pienso que ahí Ciro Alegría se equivoca, ¿no? Entre quién es el autor, de quién, y ese mismo error lo vuelve a ratificar Roger Runriel en el 73, pero creo porque no se conocía ese libro. No entiendo cómo no se pudo haber conocido si ya en el año 58 aparece en la segunda edición. Y es hasta 1995 que un profesor de la UNAP, que se llamaba Roberto Bedoya, ubica a esta novela como la que da inicio a la narrativa o a la novela amazónica en general, ¿no? Por el periodo en que se publica en los años 20. Otros, como Manuel Martí Corena, vuelven más atrás. Creo que Paco Bardales también, en La Llangada, en 1881, pero ese es otro tipo de novela ya, ¿no? Es además el francés, el autor Verne. Y dentro de estos grupos, la producción novelística ha sido muy escasa. Por eso sorprende Arturo Hernández, que no formó parte de un grupo. Nos dejó 3 novelas muy importantes que seguramente ya se conocen, ¿no? Entre ellas Sangama. Y en el grupo Trocha, ahora sí me ubico en el grupo Trocha, solamente Francisco Izquierdo fue el que pudo escribir novelas y publicar, ¿no? Entre ellos Días Oscuros, Belén y otras. Bubinsana solamente nos había dejado un novelista que era Jaime Vázquez Izquierdo, ¿no? Pero él publica bastante tarde. No nos olvidemos que Bubinsana aparece en los 60 y Jaime Vázquez publica su primera novela recién en 1986, El municipio de Maynas, ¿no? Publica una serie de obras y entre ellas está esta novela que luego Tierra Nueva va a publicar una segunda edición que yo recomiendo. Pero recién en 2012 Roger Runriel va a publicar su primera novela y en un artículo antes que no sé si me he leído, sería muy arrogante decir eso. Yo daba que Bubinsana ya había cerrado con la novela, es decir, que nadie más iba a publicar novela. Y es cierto, Roger Runriel está ahí como más como un roble, como un huacapú, porque sigue vigente, ¿no? Él ha pasado por varias generaciones, ¿no? Y nos ha dejado El Virgen de Samilla, una novela que publica decía yo, el 2012. Urcututu, que es básicamente un grupo poético, ¿no? Hace su aparición sobre todo el 86, cuando aparece el 79, no voy a entrar a detallar, pero el 86 es un año importante porque se publica o se da a conocer que el Copé de poesía lo ganó Carlos Reyes, ¿no? Luego Ana, luego Percy, que también ganó una mención honrosa, pero en un cuento, ¿no? Entonces, vean, Urcututu recién como grupo va a aparecer la primera novela en 2021, Obsesión por Ofelia, una novela excelente, una novela corta, excelente
de Percy Bysshe, ¿no? Pero en las entrevistas que él daba desde los 80, ya 90, él anuncia, no la publicación, sino que tiene novelas por publicar. Ahora, ¿por qué lo ha publicado recién el 2021? No sé, supongo que puede haber sido por la pandemia, no sé. Sinceramente no sé por qué recién él publica el 2021, pero Obsesión por Ofelia es una buena novelita. Es más, este año, ayer se presentó su segunda novela, que es La Comedia de las Almas. Ahora, Gerald está en un momento muy interesante, porque cuando parece que la literatura ya se va al diablo y la gente prefiere ver Netflix, como diría Jorge Nájera, Netflix, acento francés, ¿no? Por eso les decía. O sea, cuando están con el streaming, no sé, con otras formas de entender la literatura, el cine, el arte en general, hay un grupo que se llama Los Disidentes, que va a reunir algunos miembros, y entre ellos 4 de los integrantes han ganado este año el premio del gobierno regional. 4 integrantes, 4 obras, ¿no? Un autor ganó con 2 obras, pero que este grupo tiene un antecedente que el otro día, conversando con Paco, le llamábamos La Generación Perdida. Un grupo que podríamos ubicar entre ellos a Marco Antonio Panduro, Paco Guardales, Juan Sitchar, Werner Bartra, Cayo Vázquez, Coco Mesía, Igor Panduro, un amigo que ya murió, y a una única mujer, Ana Luisa Ríos, por la generación, por el momento, aunque ella va a producir después todavía, ¿no? Y en este grupo, a quien llamamos La Generación Perdida, Paco Guardales justamente publica Resplandor, una única novela que, según él, en un momento va a ser una trilogía, no sé, dependerá de él, ¿no? Cayo Vázquez publica Hostal Amor. Algunos amigos dicen que no es una novela, que es un conjunto de cuentos, pues no vamos a entrar en ese debate. Y luego Werner Bartra, que seguramente tiene la novela más conocida, que es El Patio de los Pasos Invisibles, que aparece cuando gana un premio de la Derrama del 2005, que tiene muchas ediciones. Es más, Editorial Trazos de Tarapoto va a publicar este año una nueva edición, y es ahí donde aparece el momento del grupo de La Generación de Gerald. Y sin ánimo, no porque sea mi amigo, porque además somos casi de la misma generación, es el autor más representativo de esta generación. Es el autor más importante de esta generación, porque solamente sus 2 novelas harían de él ese autor importante, sin contar lo que ha hecho en el cuento, en poesía y en un libro de ensayos que está por aparecer también. Entonces eso le ubica a Gerald en ese contexto como uno de los mejores autores, de los más jóvenes, porque además, ya vamos a hablar sobre eso, porque además su última novela es muy ambiciosa, y yo creo, voy a coincidir con esto con Ernesto Sábato. En una entrevista de Ernesto Sábato, él dice que es un mal escritor, sí, es un mal escritor, pero es con trampa lo que él dice, porque él dice eso, ya, soy un mal escritor, pero también malos escritores, pero Dostoyevsky, pero Cervantes, ¿no? O sea, viene con trampa, porque ciertamente algunos autores, por ejemplo la novela de Miguel Gutiérrez, La Violencia del Tiempo, es una novela que se con muchos vicios, pero es una gran novela, ¿no? Publicada en 3 tomos, es una gran novela, pero con muchos vicios, pero es un referente, es imposible no pasar la novela peruana por Miguel Gutiérrez. Entonces, yo considero que en la producción de Gerald, sobre todo en esta novela, tiene elementos muy importantes. Es una novela muy ambiciosa, y quizás por eso también tiene algunos defectos propios de esa ambición de querer abarcarlo todo, ¿sí? De querer abarcarlo todo. En ese trayecto de su producción novelística, cuando aparece La Casa de las Fronteras, su primera novela, que es una novela más corta que esta, excelente novela también, por eso yo decía, habría que ratificar. Antes que me olvide, de la generación de Gerald Rodríguez también es el escritor, el editor Müller Vázquez, que debe haber publicado 4 o 5 novelas, ¿no? Un autor, también para tomar en cuenta,
pero que yo no conozco muy bien todavía, ¿no? Sobre la Casa de las Fronteras, dice Manuel Martí Corena en la revista Iquitos, en 2019. Es una novela muy bien trabajada desde la perspectiva literaria, con gran ingenio y creatividad, y resulta de importancia el hecho de montar la venta de los integrantes de las culturas originarias siendo esclavizadas, la violación y la prostitución de las mujeres de estas culturas, tema que no se tocaba a gran amplitud en la creación literaria amazónica. También la denuncia sobre la corrupción política tan vigente hasta nuestros días. Desde la perspectiva cultural está presente la influencia de la concepción de Pinelo sobre la existencia del paraíso en Loreto. No se olviden, León Pinelo ubica el paraíso por Pacaya y Samiria, si no me equivoco. Entonces, ¿por qué cito este texto de Manuel Martí Corena? Porque considera que es una novela importante, creativa, pero que ya también utiliza elementos que va a hacerlo en esta segunda novela, Gerald, y con mayor amplitud, ¿no? Con mayor amplitud. Y para entrar a la novela, yo quisiera teorizar en algo, porque a veces hay elementos que han ido apareciendo con el tiempo. No es lo mismo un novelista a inicio del siglo pasado con un novelista de ahora. ¿Por qué? Porque hoy un novelista puede leer a cualquier autor de cualquier país por el internet. Antes eso era imposible conocer cómo va la narrativa en tal parte, ¿no? Hoy, por ejemplo, tú puedes comprar un libro por internet o sencillamente por descargar o piratear algún libro, depende, ¿no? Ahora, para ubicarnos en el contexto de la novela, ya ha dicho Nájar que tiene muchos elementos históricos, sociológicos, antropológicos, la novela de Gerald. Y es más, en un momento dice, no importa si lo que dice es verdad o no, que lo que tiene que importar es si la historia nos termina gustando o no. En 1889, Ricardo Palma decía, en el prólogo a su libro Ropa Vieja, que recoge algunas tradiciones, dice, y en cuanto a si altero o no, de vez en cuando, la verdad, eso es cuenta exclusiva mía, dice. ¿No? Porque ya en su momento a Ricardo Palma le decían que no es verdad lo que dice en tal parte, que tampoco es verdad. Entonces él dice un poco, ¿no? Que es cuenta de él si es verdad o no. Entonces, ¿por qué? Porque no tenía que demostrar él que era verdad o no lo que afirmaba en uno de sus tantas tradiciones que toma la historia como un elemento para construir sus narraciones, ¿no? Balzac es un novelista muy leído por los escritores de 40. ¿Ya? Para Ciro Alegría es el mejor novelista, uno de los más grandes referentes. En la comedia humana es mejor, creo yo, darle una vista a la comedia humana antes que sus obras individualmente. Él, por ejemplo, tiene la costumbre de mezclar la realidad con la ficción, y lo hace de tal manera que no sabemos en qué momento dice algo que ha pasado o algo que no. Por ejemplo, yo cuando leo a Balzac tengo que chequear en internet si lo que dice es la parte verdadera o no. Pero de eso se trata, ¿no? De cómo tú haces que tanto la realidad como la ficción se puedan fusionar. Julia Kristeva, esta semiotista búlgara, señala que la historia se escribe desde el pasado y la ciencia desde el presente, pero la narración se escribe más allá de estas dos formas de escribir. Y otra cosita más que señalan algunos críticos, no hay que confundir siempre la historia con la trama, ¿no? La historia siempre va a tener un inicio y un fin. Pero para que llegue a ese inicio hasta el fin, la trama tú lo puedes comenzar por el final, por el medio, por donde sea. Y en ese sentido habría que diferenciar, esto por ejemplo lo diferencian mucho los estadounidenses o los gringos, como quieran llamarlo, ¿no? Entre el history y el story, ¿no? O sea, con H y el otro con S. Con H pues es la historia propiamente dicha, ¿no? Y la otra es parte de una historia pero ficcionada, ¿ya? Entonces habría que... ¿Por qué pongo mucho énfasis en esto? Porque cuando yo escuchaba un comentario decía que Gerald está mintiendo en la historia, pero es ficción, es ficción. ¿Y dónde está el gran mérito de Gerald? Ahora sí voy a entrar
a la parte que corresponde de la novela, ¿ya? La novela nos cuenta dos grandes historias, ¿no? Por un lado, el retorno de Biurazu, que le da una segunda chance para que vuelva a la Tierra y establezca la Tierra sin mal, ¿no? Primera gran historia. Segunda gran historia es llevar el cuerpo desde Lima, desde un cementerio de Lima y hasta la selva donde Arana cometió sus fechorías. O sea, dos grandes historias. Nos ubicamos ahí. Y de esas dos grandes historias aparecen otras pequeñas historias que cuando lean la novela ya se van a dar cuenta. Por un lado la de Julio C. Arana y por el otro lado de Benjamín Saldaña Roca, ¿no? Este periodista que es un referente para el periodismo peruano, y por ahí aparece también la abogada Miguelina Acosta, ¿sí? Entonces, para construir ese mundo, vean, en un momento de la novela se juntan etapas del caucho, o mejor dicho, la etapa del caucho, los federalistas de Loreto, Velasco, o el movimiento que había en torno a Velasco, la presencia de Sendero Luminoso, sobre todo en Cajamarca, y luego el fujimorismo. Es imposible, pues, querer nosotros, vamos a desagregar esto, ubicarle en cada contexto al fujimorismo, a los federalistas. Es complicado, pero la novela sí lo puede hacer. Y todo depende de un tema, un aspecto técnico que se llama la verosimilitud, ¿no? La historia, la ciencia es verdadera, la narrativa es verosímil. Tratar de que sea verdad o intentar de que parezca verdad lo que estás contando. Cuando la personaje de García Márquez, Remedios, la bella es la que sube al cielo, ¿no? Está tendiendo sábanas. O sea, cómo el autor utiliza sábanas que se van moviendo y a partir de ese elemento vemos que ella sube. Necesitó ese elemento. ¿Qué tiene que ver cuando uno de los curas de esta novela toma chocolate? Cada vez que tomaba chocolate levitaba como 10 centímetros, creo, ¿no? Entonces, hay elementos que nosotros nos permiten hacer creíble una historia o no. Una vez yo cuestionaba mucho a un autor que una chuchupe, tiene varias formas de llamarla, yo lo voy a llamar en este caso chuchupe, queda como guardián de una niña. La niña corre, dice que el chuchupe va y le agarra y le envuelve como una boa constrictora. ¿Pero por qué demonios no le pones que es una boa constrictora? ¿Cómo que eso va a ser el chuchupe? No, pero en la literatura todo es posible. Sí, pero tiene que ser creíble. Y él me decía, o sea, luego vas a decir que las hormigas no pueden sindicalizarse. Claro que sí, porque las hormigas trabajan en equipo y por tanto puede ser creíble ese momento desde que ellas se unen para formar un sindicato. Pero yo no puedo decir que va a haber un sindicato de lobos esteparios, ¿no? Entonces yo tengo que ver con qué elemento puedo hacer creíble esa historia. Y ciertamente Gerald utiliza muchos elementos propios de la Amazonía que no va a ser entendido en otros contextos, que no va a ser entendido de repente hasta la forma de narrar. Vean, yo traje una cita de un autor Colomés, es su apellido, Pérez Colomé. Él publicó un libro en 2011, la edición primera es de 2010, Escribir Claro se llama, no sé si lo conocen. En este texto él cita a Bryce. ¿Qué dice Bryce? Uno siente cuando lee la primera línea, se refiere a Carpentier, ¿ya? Se refiere a Carpentier. Uno siente cuando lee la primera línea que ya sabe cuál va a ser la última, y eso es una creación fría, sin imaginación. Luego este autor compara a Dostoyevsky y a Carpentier, y él dice que los dos no son autores muy bien entendibles, pero que si vamos a hablar por la claridad, Dostoyevsky tiene 10 y Carpentier tiene 0. ¿A dónde quiero llegar con esto? Gerald tiene mucha influencia de Carpentier al momento de construir su novela, y a veces por eso puede caer pesado, ¿no? Puede caer pesado de repente cuando el elemento, es un elemento que él lo hace porque considera que tiene que construirse así, ¿no? Porque si vamos a buscar escribir claro, ya una frase breve, listo, va, otra frase breve y listo, para que todo se entienda, entonces ¿dónde está el arriesgar como creador? En ir más allá de una simple lectura fácil.
para eso mejor damos libros de autoayuda, ¿no? Y todos felices. Pero ¿dónde está el aporte, el querer romper con lo común? Está más allá de eso, ¿sí? Ha sido alegría hasta ahora, sus dos primeras novelas consideran que es ininteligible por el lenguaje que utiliza. Es más, críticos del momento dijeron eso, y sin embargo, en un hecho y ajeno consideran que decía que se deja leer, a diferencia de las dos primeras, ¿no? Pero son cosas hechas a propósito, porque consideran que tiene que ser así, ¿no? Y por lo menos Gerald muere en ese sentido, seguramente va a ir mejorando, es muy joven y seguramente va a ir mejorando, ¿no? Y nos traerá obras mucho más importantes. Pero si no entendemos lo que propone Gerald, va a ser bien difícil luego decir, esto y lo otro, ¿no? Por ejemplo, hay un autor que dice que no hay que utilizar metáforas, que es el guatemalteco, el dinosaurio, Monterroso. No hay que usar metáforas, hay que acortar lo más que se pueda. Y es cierto, él tiene textos muy breves. Es más, cuando él presenta su primer libro de cuentos, ¿no?, a su editor, le presenta el dinosaurio y le dice el editor, y esto es un cuento, y él, cachaciendo, le dice, no, es una novela, porque tiene 7 palabras. Pero es una gran metáfora. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces que no pliegue Monterroso. Si él dice que no sirve la metáfora, entonces ¿y eso qué cosa es? ¿No? Hay muchos elementos ahí que a partir de una narración de 7 palabras hay mucho que poder sacar de ese pequeño. Es más, y le hacen estudios a ese cuentito. Entonces hay que entender o hay que saber ubicarnos qué tipo de autor vamos a leer, cuál es la intención del novelista, ¿sí? Ahora sí, entonces le decía yo, hay 2 grandes historias para contar, y los personajes, y aquí yo particularmente pienso que Gerald ha tomado como referencia entre muchas novelas la guerra y la paz, tanto por el tema de la guerra como por los personajes, y hay una infinidad de personajes. Por ejemplo, en esas dos historias que yo les cuento, en un primer momento de Lima, que salen con el cadáver de Arana hasta llegar a la selva, están Magda, su tía, el hermano, un amigo del hermano y Juan Aimena, ¿sí? Y Juan Aimena es un personaje que lo conocemos a partir de Jaque al Varón, un libro publicado por Richard Collier en el 81, el CAA mandó a traducir, y uno de los traductores fue el poeta Javier Sologure. Por primera vez nos encontramos con Juan Aimena como parte del séquito que él lleva a Londres, a Hyde Park, para que él sea un gran doctor. Esa era la finalidad. Este elemento, este personaje como un elemento narrativo, va a ser tomado luego por Miguel Donaire en El búho de Queen's Garden Street del 2011, pero ahí el personaje sigue siendo una abstracción. No es alguien concreto, porque la búsqueda es saber qué ha pasado con él, pensar, hasta que Gerald toma como referencia este personaje y le pone de carne y hueso. Es un niño que llora cuando ve que le matan a su madre, es un joven en Londres que se siente incómodo de estar viviendo ahí y tiene la necesidad de apoyar a este grupo, porque la finalidad que él tiene, Aimena, los muertos penaban en la Amazonía, y la única forma de poder salvar de eso es que este cuerpo vaya y quede enterrado en la selva, ¿no? Esa es la finalidad de ese viaje, para que todo esté bien. Pero curiosamente, ese es el propósito del autor, pero yo considero que también es la liberación del propio Arana, porque la novela es 2 momentos propiamente. Cuando Arana, en 1907, lo ubica Gerald, va a sacar de ahí, de donde estaban invadiendo estos indígenas encabezados por Biorazú, y luego en los años 40, cuando todavía estaba vivo, hay 2 momentos que y dan fin a la historia. Yo quisiera leer la última parte de la reforma. Quisiera leer la última parte, que me parece, si no llegamos hasta ahí, o mejor dicho, cuando lleguemos hasta ahí, vamos a ver
Gerald, ¿cómo él logra unir la historia en el final? Se refiere a Julio C. Arana cuando ya adulto o ya mayor vivía en Lima. Dice: corrompido por el cansancio, se quedó dormido, volviendo como siempre al mismo sueño, en medio de tantos muertos en aquella comuna destruida. Ve a los soldados peruanos en 1907, busca a ese líder que había encabezado aquella invasión para poblar la tierra sin mal dentro de su propiedad. En ese momento decide buscarlo por un lugar que no había intentado antes, detrás de la maloca gigante. Lo que Carlos nos dice es que en sus sueños Arana trataba de ver dónde él podía encontrar, no era intencional, sino que le faltaba un lugar por donde él tenía que ir en ese momento, y era detrás de la maloca, porque es por ahí donde se ubican estos personajes que van de Lima hasta la selva a enterrar el cuerpo. En ese momento caminó por un radio mayor a los 100 metros, tomando como eje la maloca. En la caminata encontró un sendero que lo llevaba hacia el lago. Se sorprendió cuando descubrió a dos hombres que intentaban hundir un féretro en un lago. En la orilla había otros dos, cada uno en su silla de ruedas. También vio a dos mujeres, una joven y una mayor. Son los 6 personajes que salen de Lima. Los 2 que buscan sumergir el cuerpo, los 2 inválidos y las 2 mujeres. Al descubrir la presencia de Arana, es decir, esos 6 personajes, los 2 hombres soltaron el féretro, que comenzó a hundirse rápidamente en el lago. Desaparecieron todos, como si hubiesen sido solo sombras. Era las 5 de la tarde del 7 de septiembre de 1952. Al ver que el féretro se hundía, Arana supo que estaba muerto. Aquel sueño era su muerte misma para siempre. Gracias. Muchas gracias. No te escondas mucho, Pepe. Necesitamos tus comentarios, ¿sabes? De vez en cuando. Siempre es genial. Gerald Rodríguez Noriega nació en Iquitos en 1984. Estudió Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAM. Es egresado de la Maestría en Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Ha publicado con Tierra Nueva Editores La Tierra con Mal del año 2012, poesía; Llena de Luna del año 2014, cuentos; El Libro del Otro Reino 2017, poesía; y La Casa de las Fronteras 2019, novela; y Especies Secretas 2021, cuentos. El País de los Errantes es su más reciente publicación. Un aplauso para Gerald Rodríguez. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Gracias por venir y por estar, ¿no?, compartiendo este momento tan importante. Antes de, dar unas palabras sobre el libro, quiero agradecer principalmente a la editorial Tierra Nueva, que siempre hace posible estas cosas, ¿no? No fuese posible estar presente acá si no fuera por una editorial con la locura inmensa que tiene de publicar estos libros y de apostar, no más que todo, por los jóvenes. A Jaime Vázquez Valcarce y a toda su familia por creer en mí siempre. A Percy Vilches y a Jorge Nájar por ser siempre mis cómplices, ¿no?, en las locuras que tengo de la visión conceptual de la lectura amazónica. A Paco, ¿no?, por escucharme siempre desde hace muchos años en Recuerdo del INC, mis grandes y perpetuas dudas sobre la novela. Él supo de alguna manera aclararme siempre. Es un gran amigo que yo siempre agradezco y reconozco la labor que hizo en mí, aún cuando era joven, con todas mis dudas. Y a José, que es un gran amigo, ¿no?, que también siempre está siendo cómplice, ¿no?, de estas locuras que hago. El País de los Errantes es el primer libro, y lo declaro porque creo que así está trazado mi destino, de una trilogía que ya estoy trabajando. Una trilogía sobre violencia, una trilogía sobre utopías, una trilogía sobre novela amazónica. La visión que tengo de la novela amazónica desde muy temprana edad es justamente cargada de estos elementos no netamente amazónicos.
pero lo que siempre sentí que debe ser justo, que debe alimentar la literatura amazónica, es justamente el hombre amazónico, ¿no? Como centro y eje de esto, como parte del Perú. Entonces empecé a visionar un libro, ¿no? Desde la Casa de las Fronteras, que es una novela corta, donde, como dice José, empezaron a aparecer los primeros elementos. Lo que quiero hacer en El País de los Errantes, más allá de contar una historia, es situar, ¿no?, el arte dentro de la novela amazónica como una nueva propuesta, como una propuesta también de debate, como una propuesta también de protesta. No ha sido fácil esos 5 años que me he dedicado a trabajar mañana, tarde y noche este libro. El País de la Casa de las Fronteras inclusive es un libro que me hizo tomar 8 meses de licencia en mi trabajo, dedicarme puramente a eso. Yo sé que mi hija y mi familia han estado un poco de repente preocupadas por esa locura de no trabajar 8 meses, aunque ellos no hayan visto que el trabajo literario también es un trabajo, dedicándome las 24 horas del día completo a sentarme a terminar un proyecto que yo creía que era justo y necesario. Y los 5 años que me tomó El País de los Errantes, trabajarla, visionándolo, escribiéndole cada momento, bueno, enfrentando a esos monstruos, ¿no?, de la creatividad. Entonces, El País de los Errantes termina siendo esto, ¿no? Termina siendo un libro, una pequeña y primera conclusión de algo que yo lo visiono desde mi lectura de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Carpentier, que fue libros de gran ayuda, pero también de Mario, ¿no? Creo que Mario Vargas Llosa fue el gran artífice de todo esto. Es el iniciador de esta nueva novela peruana, la novela latinoamericana, y creo que ahí va el camino. Cuando yo alguna vez escuché, ¿no?, decir que el boom eran los abuelitos y la nueva generación eran los nietos sentados en la falda, no me pareció gran imagen esto, porque lo que hace el boom simplemente es aperturar, es abrir una puerta de algo, y lo que tiene que hacer las nuevas generaciones es entrar a esa casa y ver todo lo que hay en esa casa, ¿no? Entonces, El País de los Errantes es esto, ¿no? Es la historia de Julio César Arana, pero no quise hacer un reportaje de Julio César Arana, no quise hacer el trabajo que otros hicieron. Quería mostrar a un Julio César Arana de carne y hueso, un Julio César Arana que caminaba por la calle y que todo el mundo lo saludaba y le prestaba pleitesía, y sacaban el sombrero de Panamá y lo tiraban a una reverencia a él, como una especie de ritual, ¿no?, ante alguien muy importante, que era el patriota, que era el hombre importante de la ciudad. Entonces sí costó mucho averiguar, más allá de lo que dicen los libros, saber quién era este personaje. ¿Quién era este personaje a que todo el mundo, cuando veía pasar por su vereda, salía a sus balcones, a la puerta y lo saludaban como si fuera, pues, no sé, alguien tan importante? Esa es la imagen, por lo menos, que mi abuelo lo conoció, ¿no?, a él cuando era niño. Mi bisabuelo, sí, lo conoció cuando era niño y me contó esa imagen, ¿no?, cómo era Julio César Arana andando, pues, por la calle Omagua, andando por Girón Lima. Entonces me llamó mucho la atención este personaje. Y por otra parte, Biarizú, que es un personaje que yo descubrí en las crónicas y publicó el Z, un personaje que me llamó poderosamente la atención, porque por primera vez en el mundo Pucama, de la cual mi bisabuela pertenece a ese linaje, siempre escuché historias, ¿no?, las cosmovisiones que algunos llaman, para mí son historias, que le escuché a mi bisabuela siempre contarme apenas cuando tenía 6 o 7 años, y hasta ahora están aquí en mi mente. De esos viajes que hice por el Pastaza, por el Marañón, por el Ucayali, de mi trabajo actual, que yo trabajo con comunidades originarias, Matsés, Capanagua, con Cocamas. Entonces es un contacto directo con esas personas, con ese mundo, es un contacto directo con el dolor de esa gente. Entonces represento quizás en Biarizú esa protesta de esta gente que aún sigue viviendo creyendo que algún momento va a llegar el gobierno para poder darles el título de propiedad de territorios que les pertenece y que no estén entrando, invadiendo los madereros a quitarles, ¿no?, lo que ellos llaman que es su propiedad. Entonces, Biarizú justamente representa eso, ¿no? Biarizú busca representar la justa demanda de los pueblos originarios,
en tan solo una cosa, ¿no? En crear una tierra sin mal, que sea creación de antropólogos. No voy a entrar en esos detalles, es ficción, y que justamente lo que hablábamos con Ívico, hablábamos con Walter el otro día, la ficción justamente es esto, ¿no? O sea, no demanda estas cosas de que si es real o no. Los elementos que lo hacen posible para que sean verdad ya es otra cosa, ¿no? Y esa es justamente la capacidad que debe tener el escritor. No sé si habré logrado esa capacidad, realmente no me he dado ya el tiempo de seguir leyendo este libro porque me pesaba mucho, me pesaba demasiado, que yo suelo sufrir de insomnio cuando escribo, y hasta cuando no vea quizás el libro, ya en el libro no puedo dormir, y aún así ni siquiera duermo porque vienen otros proyectos que están a la mano, que están esperando ser trabajados, y esa es una constante, ¿no? Entonces, Yarizú justamente representa esto, ¿no? Es la metáfora de los mundos amazónicos actual, busca una manera también de representar eso, pero lo que sí me da un poco de satisfacción, no quizá la satisfacción total de ser carpentier, porque si el escritor está satisfecho de todo, no va a escribir nada, y lo mismo decía Faulkner prefiere hablar del fracaso antes de la victoria de una novela. Puedo hablar de mi tierno fracaso con este libro, ¿no? Porque no pude haber hecho todo lo que quise hacer. Quizás eso lo haré en la segunda y la tercera novela, pero El País de los Errantes representa para mí, digamos, la novela que por lo menos intento hacer cada momento que me pongo este proyecto. El País de los Errantes, a través de estas dos historias que se cuentan, desde Abiarizú, desde el lado del dominado, y desde Arana, que es el lado dominante, ¿no? Quiero contar la naturaleza, ¿no? Explicar la naturaleza humana desde su propia condición. Y bueno, y a lo largo de todo esto, la violencia, ¿no? Que justamente es una de las razones por la cual Ucamara aparece, ¿no? Son las razones que se da la serie de Ucamara por el tema de la violencia amazónica, y más que todo, ¿no? Porque busco en este libro de una manera comunicar esto, ¿no? Que se conozca que el pueblo Pucama no es simplemente un pueblo que está a orillas del río Marañón o que está a orillas del río Ucayali, ¿no? Sino que el mundo Pucama representa justamente esto, ¿no? Un mundo posible. ¿Cómo es posible? Y eso me decía una vez George Asher, y yo le pregunté, ¿cómo es posible que un pueblo primitivo, como se le considera al pueblo Pucama, tenga una visión tan grande, tan moral, tan ética, de vivir en armonía? Y es justamente esto, ¿no? La razón por la cual muchos apostamos en contar historias de estos mundos, porque todavía sentimos que la inocencia del lado humano está en estos pueblos que creen que vivir en armonía y vivir en paz y vivir en una tierra sin mal es lo último que le puede suceder al hombre, mientras que el mundo se sigue debatiendo en guerra, se sigue debatiendo en un mundo salvaje por acumular dinero y cosas sin importar destruir la vida de los otros. Estos mundos siguen pensando que lo mejor es vivir en armonía y vivir en paz, y lo vivo en carne propia. Vivo en estos pueblos con la mayor tranquilidad, trabajando en mi laptop todas las tardes, observando y viendo la naturaleza de sus formas de vivir, que viven en armonía, que viven en paz, que viven en total tranquilidad. Entonces yo, para terminar, quiero invitarles a todos los presentes a leer El País de los Errantes. Yo sé que les va a gustar, tengo las plenas de que de repente va a haber cosas que van a llamar poderosamente la atención, y bueno, ¿no? Y prometerles que esta va a ser el primer libro de una trilogía. La segunda ya lo vengo quizás visionando, trabajando, y quizás la tercera, que también habla de pueblos amazónicos, quizás salir un poco de Loreto, irme hacia el grupo Asháminca, irme hacia el grupo Aguacún, y también lugares que conozco y que me han impactado mucho, novelar sobre esto, y bueno, de alguna manera seguir comunicando, ¿no? Que desde la Amazonía no solamente vivimos los chunchos, sino también hay artistas, también desde la Amazonía hay creatividad, y también desde la Amazonía, y esto estoy convencido con Percy, se está haciendo la nueva literatura peruana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jeremy. Muchas gracias a la gente. Si alguna persona tuviera preguntas, comentarios, etc. Así, Davis. Yo quisiera en primer lugar felicitar a Gerald, porque aunque él diga que es un tierno fracaso, la publicación de una novela realmente es un gran esfuerzo, es el desahogo de tantos años
tienes ahí la historia y no sabes cuándo se va a terminar. Y yo quisiera felicitar en este aspecto, ¿no? Y también felicitar al comentarista Pepe, que nos ha hecho una disertación sobre la historia de la novela prácticamente acá en la Amazonía, ¿no? Y decir que siempre leer una novela con estos elementos históricos siempre va a ser una satisfacción, sobre todo si hablamos en Amazonía, ¿no? He disfrutado mucho, por ejemplo, la Casa de las Fronteras, ¿no? He disfrutado mucho desde la dimensión de los elementos históricos y también desde la dimensión propiamente del arte, ¿no? que son los elementos de forma. Y por ejemplo, en estas tertulias no se ha tocado mucho el tema de los elementos de la dimensión artística, ¿no? de que se ha tocado más elementos de la sociedad misma, ¿no? Es decir, comentarios acerca del libro hacia la sociedad, pero no hemos visto el tema de la sociedad hacia el libro prácticamente, de hablar del libro propiamente dicho, ¿no? De cuánto esta historia contada a través de diferentes elementos puede llegar a gustar al lector, que es el gran reto de un escritor, ¿no? De que su obra, ante la primera página que uno lea, pueda atrapar a ese lector, ya sea un lector que está iniciándose, ya sea un lector culto, ¿no? Siempre he disfrutado la diversidad de formas como Gerald viene escribiendo, ¿no? Y esa satisfacción que tengo de haber leído La Casa de las Fronteras y esperar que esta nueva entrega siga generando esta expectativa en el lector, esta expectativa para que a partir de ello podamos hacer críticas también, ¿no? Y ver cuál es el proceso de que Gerald está haciendo, ¿no? en cuanto a su trabajo literario, porque recordemos que yo tengo admiración por Gerald porque es multifacético, ¿no? Es difícil encontrar un escritor que trabaje todos los géneros, yo no sé cómo lo hace, ¿no? Entonces, y está bien, porque prácticamente es el que nos está guiando dentro de los equitos disidentes, ¿no? Entonces yo también voy por ese camino, ¿no? Con esa frustración de no poder sacar una publicación, pero ahí estamos. Eso sería todo. Así que intentaré ser brevísimo y lo primero, mi enhorabuena sincera a Gerald por La Casa de las Fronteras, por El País de los Errantes. Tú has dicho que la ficción no debe de ser historia, algo así, pero puede la ficción ser reivindicativa, la ficción especialmente en El País de los Errantes, y me explico por qué hago esta pregunta. Aquí salimos y a 20 metros, cruzamos la calle y a 20 metros hay un mural de Candiño con los protagonistas del caucho. Son todos blancos. Desde el inventor del caucho hasta Velázquez. No hay ni un solo indígena. Y la historia de la Amazonía, de Iquitos, de Loreto, se construye con esas rebeliones que tú recuperas en tu libro y que no están presentes. Por supuesto que estarán presentes en otras obras, en cualquiera de las 300 obras que Pepe acaba de recordarnos, ¿no? O Welmer. Pero no en la sociedad. O sea, la sociedad loretana todavía no se ha enterado que ha habido gente que se negó y murió y que deberían de tener su puesto ahí en las calles. Entonces, ¿crees que desde la literatura y en tu caso se puede reivindicar, se puede comenzar a reivindicar para que la sociedad loretana empiece a ver esas figuras indígenas que han protagonizado también la historia? Algo que a mí no me deja de llamar la atención es cómo es posible que en Iquitos, y no sé si en otros países del mundo o en otras ciudades del mundo, Iquitos sea una ciudad donde los nombres de algunos criminales lleven el nombre de las calles. Fiscal Julio Searana, que hace poco todavía tenía el nombre, ¿no? Y bueno, y también otra imagen que tengo siempre es, ¿no? Cuando mi bisabuelo me contaba que cuando él vio y trabajó con Julio César Arana, él era un peonero en el puerto,
del puerto donde estaban los barcos que venían trayendo el caucho, él me contaba que había una admiración a Julio César Arana, de todo el mundo y de todas las clases sociales, desde el más pequeñito indígena que vivía en una de esas barriadas hasta el hombre más importante de la ciudad. Y todo el mundo, aún sabiendo que Julio César Arana, ya habían las denuncias sobre el caucho, ya había las denuncias de las matanzas, en Iquitos se hizo público esto, y en un momento Benjamín Saldaña quiso asociar a los vecinos para también denunciar a Arana por otras cosas que Arana estaba haciendo en la ciudad, y que no prosperó porque lo veían a Benjamín como si fuera un loco que está contra el patriota. Yo me pregunto cómo es que las personas, la sociedad en su conjunto, el pueblo de Iquitos en ese momento, podía ver en Arana una especie de héroe tan solo por matar indígenas. O sea, los propios iquiteños de esa época también fueron cómplices, porque las denuncias eran públicas. Cuando a Benjamín Saldaña lo sacaron a trompones de su editorial, los caminantes de calle apoyaban eso. Nadie se tuvo la osadía de decir no, a Benjamín no lo toquen, siendo Benjamín un excombatiente, siendo Benjamín un hombre muy importante que rechazó cargos. El único que aceptó cargos fue Rey de Castro, y que viene ese vicónsul en Manaus, siendo un hombre muy importante para el Estado peruano. ¿Cómo era posible que alguien simplemente atropellaba contra su derecho, ¿no?, de periodista? Lo sacaron a trompones de la calle Morona con Próspero, casi ese pedacito, ¿no?, y que nadie decía nada. El único que vio eso y registró eso fue el cónsul norteamericano aquí en Iquitos, que era un dentista que quedaba en la Morona con Próspero, donde queda una farmacia en el segundo piso. Él vio todo eso en la ventana y vio sorprendido que nadie hacía nada contra el periodista, y lo sacaron, y sacaron las máquinas, sacaron todos los papeles, nadie decía nada. Y Julio César Arana era el héroe de la ciudad por matar indígenas. ¿Por qué, Juanjo? Porque en Iquitos nadie quería ser indígena, o nadie se consideraba ser indígena en Iquitos. A pesar que venías de un pueblo y a pesar que tu linaje pertenecía a una rama de la familia Pucama, tú no querías parecer indígena. Tú, con saludar a Julio César Arana, eras más blanco que el papel. Tú, con saludar a Julio César Arana, eras más inglés que la reina. ¿Por qué? Porque cuando Julio César Arana fue denunciado en Londres y llevó su proceso, hubo un periódico acá en Iquitos que trataba de hacer justicia a su nombre, diciendo cómo es posible que un patriota lo estén denunciando el imperio, y así con esos títulos, ¿no? O sea, todavía se podía ver esas cosas, mientras que ese país trataba de hacer justicia por los vínculos y el capital que tenía en esa empresa, los intereses británicos que estaban jugándose un papel muy importante ante el mundo, porque era una empresa peruano-británica que estaba jugándose el nombre ante la competencia norteamericana, que lo estaban denunciando de criminales en la Amazonía. En Iquitos había un periódico, que no voy a decir su nombre, que todo el mundo lo conoce, que estaba sacando titulares en favor de Julio César Arana. Entonces, ¿cómo es posible eso, no? Que estaba demostrado que Julio César Arana estaba matando indígenas, y en Iquitos no decía nada. Entonces, la literatura sí es una reivindicación, debería ser y debe ser más que todo la reivindicación social, histórica sobre los pueblos originarios en la actualidad para nosotros, ¿no? Gracias. Sí, un momentito. Ya, ok. Dos preguntas más, Jorge y Marco Antonio. Para los que quizás estamos osando a crear historias desde la Amazonía, ¿no?, y para el mundo. Y siempre, como menciona, escuchar a Pepe es excelente, ¿no? Uno abre la mente cuando lo escucha. Y a Paco también, ¿no?, que es un referente de acá de la literatura también. Es una mesa completa acá. La pregunta va en cuanto al proceso de escritura, ¿no? Mencionabas hace un momento, creo que Pepe mencionó, hay mucha gente que confunde una novela histórica, que es ficción, y que quizás el autor puede jugar con ciertos datos históricos, pero desde su perspectiva, ¿no? ¿Qué tan difícil es encontrar esos datos? ¿Y
qué tan difícil es la elección del escritor de transformar esos datos en material de la obra, ya trabajando en la ficción misma. Lo otro, que sobre el comentario de David, que las conversatorios anteriores míos, que quizás por una cuestión a flor de piel, un poco sensible, como que hemos ido todos un poquito yéndonos hacia el lado social, ¿no? Y nos hemos un poquito olvidado de tocar aspectos dentro de la novela o dentro de las obras presentadas. Pero igual, obviamente, en términos de literatura, es inevitable, justamente este es uno de sus valores, que nos toca, ¿no? Nos topan, esa ficción nos hace ver nuestra realidad. Y lo último es muy breve. Normalmente yo esto había citado, la frase es muy buena, pero no la recuerdo. Es de Fernando Inza, es un ensayista uruguayo de los 70. Él escribió que en un ensayo sobre el boom decía básicamente que se tiene la mala percepción de que los pueblos escriben la literatura de su pueblo, ¿no? De su comunidad. Y él sostenía que es al revés, que son los libros los que escriben la historia del pueblo. Bueno, ahí nomás. ¿Nos podemos dar esa libertad, por así decirlo? Claro, y yo pienso esto, ¿no? Los temas de la literatura, más de la literatura universal, han sido porque ha inquietado poderosamente al escritor. Para que un escritor elija un tema, el tema tiene que ser significativo, inquietante, ¿no? Para él. Y yo no escribo pensando en lo que me van a leer otros. Yo escribo pensando en lo que me va a gustar principalmente a mí, lo que para mí me va a ayudar a liberar este dolor, ese malestar, lo que sea que me genere ese tema, ¿no? Entonces eso pasó conmigo. Yo elegí ese tema porque era un tema que de alguna otra manera me afectaba a mí. Uno, por una parte de mis bisabuelos que habían sufrido esto, y por otra parte que mi bisabuelo que había trabajado con él. Entonces, escuchar todas esas cosas, inclusive él, que era un cómplice más, porque trabajaba para él, sabiendo las cosas que Julio César Arana hacía, y bueno, en su alta vejez, yo ya me enteré de estas cosas. Esos fueron los temas que me han inquietado. Yo pienso que el escritor tiene que elegir eso, ¿no? Los temas poderosamente inquietantes, porque ¿qué decía Mario, no? ¿De qué sirve una gran historia si lo cuentan mal? Y hay historias muy absurdas que lo cuentan bien. O sea, la literatura trata de eso, ¿no? No importa la historia, lo que importa es cómo lo cuentes. Y como decía Pepe, ¿no? Arriesgar en la forma como narrar tiene que ser la principal labor de todo creador. Marco Antonio, me gusta el final de... Sí, muy breve. Buenos días. Primero quiero saludar a Gerald por esta producción literaria, porque todo libro amazónico que puede llegar a mis manos siempre lo leo. Y justamente he venido a Iquitos para adquirir estos libros, porque no los tenía, ¿no? Y de lleno adquirí los 4 textos que se han publicado, ¿no? Entre ellos pues Contra la barbarie de Jorge Nájar. Pepe en su exposición no habló de Jorge Nájar, lo vio, no sé por qué, porque él escribió también una novela, El árbol de Sodoma, ¿no? También al margen, es una trilogía, pues, ¿no? La casa embrujada, El árbol de Sodoma, Pelota Olimpo, forman el libro. Entonces es una trilogía que título Jorge Nájar. Hablando de trilogías, ¿no? Que habló José. También al margen de opiniones discordantes que pueden haber sobre novelistas amazónicos, en la historia de la literatura peruana, Luis Alberto Sánchez reconoce como novelistas a Arturo Murga Freitas, que publicó en Argentina, y también a Arturo Hernández, que su novela Selvas Trágicas, por ejemplo, obtuvo el Premio Nacional de Novela Ricardo Palma, ¿no? Eso es un logro sumamente importante que a veces eso no se menciona.
Por otro lado, también quería preguntarle a Pepe, dentro de esta exposición que hizo sobre los novelistas, Planas escribió, por ejemplo, la novela Orquídea del Paraíso. Roncagliolo, desde España, escribió El Príncipe de los Caimanes, que recrea también la parte de la Amazonía. Pero un autor que tampoco se lo ha mencionado acá y que yo le he leído, le he degustado y lo sigo leyendo esa novela de Magín Barcia Boria, que es Oro Verde. ¿Qué podría decir sobre eso el amigo Pepe? Le voy a contar una anécdota. Suele pasar en Iquitos, ¿sí? Suele pasar en Iquitos. Viene un invitado de Lima, al autor le ponen por acá, y el presentador ahí, como es de Lima, le ponen al medio, y el pobre autor, que es la figura, le ponen a un costado al pobre. Cuando muy bien el autor es la figura de esa noche, de esa presentación. Hay más de 300 novelas, yo no voy a nombrar las 300 novelas, ¿no?, de la Amazonía. Sería imposible, pero además creo que Werner se está confundiendo. Yo no hablé de trilogías acá. Yo hablé de trilogías en un post en Facebook. Parece que está traspapelando Werner. No, me remitieron que decía aríbico, ¿no? Que eso es de trilogía, entonces aclaré un poquito eso. Sí, pero yo no hablé de... Sería imposible poder opinar de todas las novelas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando presentaron, como a modo de anécdota, El Príncipe de los Caimanes es una novela que el autor no conocía la Amazonía, lo leyó nada más y creyó. Y en la presentación del libro, el quien hizo ver sus errores fue el padre Joaquín García. ¿Sí? Ahora, nada más lo dejo ahí, ¿por qué? Porque yo no soy el que tiene que responder, es el autor a quien tiene que preguntarle, por favor. En otra conversación sí podemos entrar en ese juego, ¿ya? Yo me gustaría, cualquier cosa es con el autor, él es la figura esta mañana. Después, si quieren, ya tomando una cervecita, podemos conversar lo demás. Disculpen. Definitivamente no. Creo que acá estamos muchos, y este momento es histórico, que está quedado registrado, que de acá a 20 años, como decía Jaime, va a valer quizás oro o quizás nada, ¿no? Pero bueno, estamos ante un momento, Marcos, que por lo menos esta generación y la generación anterior, la generación tuya, de Paco, de la cual también aprendí mucho cuando además ese juego en Fuegos Florales y Paco publicó un cuento en una revista, un Umbral. Yo empecé a visionar la literatura amazónica como ustedes lo mostraban, ¿no? Con técnicas, con creatividad, vista desde el otro lado de la orilla, no vista desde el lado que siempre se ve del exotismo, ¿no? Entonces, creo que estamos todavía en ese camino, ¿no? Walter Lingan, Percy Vilches, Jorge Nájar, que están sumando a esta nueva visión de la literatura amazónica. Es justamente razón por la cual uno tiene que seguir alimentándose y, claro, caer en ese epígrafo, ¿no?, en ese dicho, ¿no?, que la literatura que puede escribir la historia de los pueblos, ¿no? Y no nos queda más que nosotros ser instrumento de ese destino a la cual estamos ya, bueno, ¿no?, derechos. Gracias. Me pido un gran aplauso para esta gran mesa que hemos tenido el día de hoy. Gracias a Gerald, gracias a Pepe Rodríguez. Y inmediatamente venimos a la presentación de la... Sí, unos 10 minutos más vamos a hacer la presentación de otro de los libros de la colección Ucamaya, que es Contra la Barbarie, de Jorge Nájar, con los comentarios de nuestro querido amigo intelectual amazónico, experto en temas amazónicos, Alberto Chile. Un aplauso, por favor. Gracias. Si pueden darse un poquito más, yo sé que no se quiere. Hoy sí pueden conversar. Bueno, más.
Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.